Bienvenidos otra vez a Peña de Reb, otro episodio más. Estamos en el episodio 2 de los temas sobre el Ministerio de Alabanza. De la vez pasada fueron cosas de músicos, pero recordamos que son dos rúbricas diferentes de la cual vamos a hablar una vez una y una vez la otra, ¿no? Entonces, hoy día, juntamente a nuestro pastor Edwin Núñez, vamos a hablar de lo que son los roles adentro del Ministerio de Alabanza. Sabemos que obviamente cada iglesia trabaja de una manera diferente, trabaja de una manera quizá más simple o quizá más complicada. Hemos visto mega iglesias que trabajan con un gran número de personas y iglesias que prefieren trabajar con un número más sencillo, ¿no? Entonces vamos a hablar de los principales roles del Ministerio de Alabanza, o sea, del coordinador, del líder de alabanza, del director de alabanza y obviamente de lo que son los músicos, los coros y de la parte de la producción. Así que dejamos un momento a nuestro pastor Edwin Amén. Dios Núñez. le bendiga a todos, hermanos, en esta noche, tarde, donde esté. Eh, Siempre bienvenidos a Peña de Oreb y que Dios los bendiga. Amén. O sea, comenzamos con el coordinador de alabanza, como hemos dicho. El coordinador de alabanza es aquel que coordina, ¿no?, la parte más seria, ¿no?, de un ministerio, de la parte de los reglamentos, de la parte de lo que se trata de la disciplina, ¿no?, y de una serie de otras cosas. Sí, el coordinador de alabanza, el coordinador del ministerio de alabanza. Es simplemente una persona que se ocupa de lo que es los reglamentos, las normas, de instrumentos que falta en la iglesia, que falta para los músicos. Ese se ocupa de la coordinación de todo lo que es el ministerio de alabanza. Sí, como decíamos, se ocupa de la parte un poco más administrativa, ¿no? Como dijiste, de la parte, si faltan herramientas, ¿no? Si queremos comprar un piano, un instrumento, vamos a hablarle al coordinador, ¿no? O sea, no me voy a referir a, o sea, no le voy a hablar a la corista o al músico si yo quiero un bajo nuevo o un amplificador nuevo. Voy a hablarle al que es el coordinador para que él ya se ocupe de la parte, ¿no?, de los presupuestos. Sí, porque el coordinador simplemente es la persona que se ocupa de todo lo que es la parte administrativa referente como decíamos, instrumentos que faltan, a los músicos. Obviamente que los músicos deben tener esta referencia para que cada uno vaya y cumpla su rol de la mejor manera posible. Claro, y o sea, hablando ya de quién tendría que ser el coordinador de alabanza. Coordinador de alabanza tendría que ser una persona que tenga la experiencia suficiente Claro. para poder saber manejar toda la área que le corresponde de la mejor manera posible. No olvidemos que él se ocupa de lo que es las normas, reglamentos, que Ujú. son una base principal para un ministerio de alabanza. Claro, sí, porque obviamente no podemos poner a alguien que recién ha entrado, ¿no? Quizá a la vida espiritual o, mejor dicho, que tiene poca experiencia, ¿no? A nivel de cómo funciona un grupo, ¿no? Un ministerio. Por eso es que se necesita siempre una persona que tenga la madurez suficiente y que tenga el conocimiento, la experiencia necesaria Claro. para poder llevar a cabo esta función, que es una de las funciones principales. Claro, sí, pienso yo que también es una de las un poco más complicadas, ¿no? Porque es aquel que como que trabaja, no es como que trabaja directamente con, o sea, a nivel de jerarquía, a nivel más alto que el pastor, ¿no? O sea, trabaja directamente con él. Sí, por eso se llama coordinación, porque él coordina todo lo que es un ministerio de alabanza referente como decíamos y hablábamos, de un rol bien importante en el cual es quien se dirige directamente al pastor. Claro. Y decíamos, ¿no?, que es muy complicado trabajar en la coordinación porque, como dice el mismo nombre, coordina todo, tiene que controlar lo que son las conductas
y lo que son obviamente la parte más disciplinaria del ministerio. Él se ocupa obviamente de ya referir o sea, obviamente, como decíamos, em, se ocupa de referirle al pastor lo que son problemas referentes a la disciplina y de ahí agarrar una decisión sobre ellas. Sí, porque él es quien toma decisiones para llevarlas al pastor en Claro. caso de disciplinas, en caso de que algo no vaya bien en el ministerio de alabanza, algo que esté funcionando mal, Ujú. directamente con el coordinador, porque él es quien va a llevar al pastor todas ah, las, las cosas que no van bien dentro de un ministerio de alabanza. Por eso es que es necesario tener el conocimiento necesario. Claro. Entonces pasamos ya al segundo rol, em, quizás no por importancia, pero eh, a nivel de jerarquía está un poco más abajo del coordinador, ¿no? El líder de alabanza, porque se ocupa sobre todo de la parte, por eso yo no quisiera decir abajo del coordinador, pero casi al mismo nivel, porque se ocupa de la parte espiritual, que es importante cuanto la organización, o sea, la vida espiritual y el orden son cosas bien importantes dentro del ministerio. Es que es otro rol importantísimo porque se ocupa de lo espiritual, Claro. se ocupa de que el ministerio de alabanza tenga la mejor comunión con Dios, Ujú. se ocupa de que el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza tenga la unidad, que se compartan unos a otros, por eso se llama el rol más espiritual, porque no le Sí. podemos dejar eso al rol que es la coordinación. Para eso está el líder de alabanza, porque el líder de alabanza tiene que ser un joven que también tenga la necesidad de que él sea bastante Entregado. espiritual, que tenga la entrega hacia Dios, Ujú. porque tiene que ser un reflejo para los demás. Claro, sí tiene que ser sobre todo un joven de no me gusta el término, pero de testimonio esencialmente, ¿no? Que pueda ser un joven, como dijiste, de referencia, que los jóvenes quizá un poco más pequeños o que recién acaban de entrar al ministerio puedan decir, bueno, quiero ser, quizá quiero comportarme y tener la conducta de esta persona y obviamente es importante Sí, dentro del porque ministerio. tenemos obviamente en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos ejemplos de un joven que, como Timoteo, era un joven que empezó muy temprana edad. Obviamente él no era un músico, no era un líder de alabanza, pero vemos de que la juventud cuando se aplica, cuando es entregada al Señor, se Claro. le puede dar también un rol bien importante como es como es del líder de alabanza. Claro, sí, yo he conocido líderes que eran suficientemente jóvenes para poderlo llamar, como decir, amigos, ¿no? Que teníamos casi la misma edad. Y sí, a veces, sobre todo hablando del líder de alabanza, siempre un poco controversio, ¿no? Porque hay veces que hay jóvenes que tienen una cierta edad y desde abajo la gente no lo ve de la mejor manera y siempre empiezan lo que son las críticas, ¿no? Es que ese es el error principal de muchas personas, que al no tener un conocimiento espiritual más que todo Claro. de la persona, sabemos de que por eso estos roles que son bien importantes tienen que ser personas de bastante madurez, porque de lo contrario va a llevar al grupo de alabanza, va a llevar al fracaso. Sí, porque obviamente como la mayoría de las veces los ministros de alabanza están compuestos por personas muy jóvenes, ¿no? Entonces en el momento que ya llega la crítica, si el líder de alabanza, ¿no? Que es una columna, ¿no? Importante del ministerio, no tiene la madurez suficiente para poder, um, ¿cómo decir?, agarrar y botar de un lado lo que son las críticas y los comentarios, esa columna se hace cada vez más débil y a un cierto punto cae, obviamente. Y por eso es que es necesario siempre, por eso cuando se habla de líder de alabanza,
tiene que ser una persona entregada al Señor, una Claro, persona que tenga la madurez suficiente para poder resistir a todas estas claro, cosas, que de seguro vienen y llegan, y que todo lo que se recibe pueda llegar hasta esta persona, y que el grupo de alabanza y que el ministerio de alabanza no pueda ser contaminado. Por eso es que tenemos que ver y ser personas que tengan la madurez suficiente para hacer cumplir este rol. claro, sí, obviamente decíamos también que tiene que tener conocimiento a nivel de cómo trabajar en un grupo. ¿Por qué? Porque se ocupa de lo que son los planes de ayuno, de oración, de la parte espiritual que sirve para el grupo, para el ministerio, perdón, para que esté siempre unido, ¿no? Y si no se sabe bien, cómo decir, organizar, ¿no? Lo que son los ayunos y las oraciones, acabas o, como decir, saturando a tu grupo, a tu ministerio, o sea, porque lo pone todos los días a ayunar, todos los días a orar a las 6 de la mañana, o hay muchas veces que hay líderes, como decir, dejados, ¿no? Muy relajados, que lo hacen ayunar una vez al mes, ¿no? Que por eso este rol es, como dijimos, uno de los importantes, por porque se trata de lo espiritual, Claro, porque están los ayunos, están las oraciones, pero como se dijo, sin llevar a saturar al ministerio de alabanza, exacto. porque tiene que ser equilibrado. Por eso es que es necesario que las personas que ocupen este rol tengan el conocimiento, como se dijo también, Ujú. para que el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza, pueda ser un ministerio estable. Claro, sí, y obviamente con mantener el grupo unido nos referimos también a lo que son ya, ¿cómo decir?, salidas de un ministerio, ¿no? A nivel de amistad, poder tener una comunión juntos, porque recordémonos que también a nivel musical la coordinación entre las personas, a nivel, ¿cómo decir?, casi mental, ¿no? Casi psicológico, es muy importante, ¿no? Lo que puede ser ya entenderse uno a otros, ¿no? Sí, porque este rol, por fuerza se puede decir, este rol es del que tiene que guiar al grupo de Sí, alabanza, al ministerio de alabanza, de lo que estamos hablando. Por eso es que es necesario y de suma importancia que este rol sea ocupado por una persona bastante espiritual. sí, porque donde el coordinador coordina, ¿no? Desde el alto y controla todo y agarra decisiones, el líder, pienso yo que es más el que entra al campo, ¿no? Entra a la batalla, podemos decirlo así, y experimenta de primera persona lo que son las relaciones entre todos, y él es el que también, pues, controla lo que son los comportamientos, ¿no? Si ve algo que no funciona, habla directamente también el coordinador, y ahí sucede una cierta cosa. Por eso es que vemos que la mayoría de las iglesias que no trabajan así deberían trabajarlo o deberían trabajar así, porque es de suma importancia la coordinación, porque se ocupa de un rol, de suma importancia el liderazgo. ¿Por qué? Porque se ocupa de lo espiritual, Claro, y siendo él una persona madura, entonces los rangos se dan cuando esta persona que es, digamos así, que es un líder de alabanza, él tiene que referir a su coordinador, y el coordinador refiere al pastor. Ese es el claro. orden: pastor, coordinación, líder de alabanza, líder de alabanza. Por eso es que es sumamente importante que tengan la madurez suficiente. Claro, sí, obviamente la madurez, para que no hayan los clásicos comentarios, ¿no? Él se cree más importante que yo, etcétera, etcétera. No, se trabaja todos juntos. Es un grupo, se trabaja unidos. Porque se debería trabajar así, porque se trata desde siempre de una iglesia, una Claro, iglesia. Entonces por eso es que se llama ministerio de alabanza, porque estos roles son sumamente importantes para que el ministerio de alabanza pueda tener libertad,
Ujú. para poder llegar el domingo y que la presencia del Señor pueda manifestarse. Claro. Y así, hablando del domingo, donde ya se entra, ¿no?, a lo que al escenario, al púlpito, como más le gusta llamarlo, pero ya entra la parte musical, ¿no? Y en la parte musical entra otro rol muy importante, que es el director de alabanza. ¿Sí? Otro rol sumamente importante para el ministerio de alabanza, porque el director de alabanza es quien se ocupa del área musical. Claro. Cuando él se ocupa del área musical, entonces el grupo del ministerio de alabanza tendría que funcionar. Obviamente que el director de alabanza tiene que conocer bastante de música. Sí, a nivel musical, el director de alabanza no, o sea, no por fuerza tiene que ser no laureado en el Instituto Canción, pero obviamente tiene que saberse mover adentro de lo que son escalas, lo que son notas, acordes. Tiene que saber a nivel también técnico muchas veces cómo funciona una ecualización, un máster, secuencias, entradas, conexiones, ¿no? Por eso es que es importante este rol de director de alabanza, porque él, como estamos diciendo, él se ocupa de secuencias, él se ocupa muchas veces, aunque tiene que ver pocas veces, pero con el sonido, pero él es quien se ocupa del área musical, notas, toda esta área que es sumamente importante para que el grupo de alabanza pueda, como decimos, tocar de la mejor manera posible. Claro, sí. Y también en este caso el director de alabanza tiene que ser una persona experimentada, quizás no en la música, porque el director de alabanza es más algo que nace en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, no existen en la música ya afuera de la iglesia mundana, ¿no? No existe lo que es la figura del director de alabanza, donde hace las llamadas, batería, piano, subimos, bajamos, y ahí es donde se construye el espontáneo, ¿no? Así es, por eso es que se necesita personas siempre que conozcan de música, que conozcan y tengan la experiencia necesaria para poder hacer este rol, que como vemos es importantísimo también para un ministerio de alabanza. Entonces, no, el director de alabanza, ¿cómo decir? Como que es el que comanda, ¿no?, a lo que son los músicos. Y hablando de músicos, es otro rol que muchas veces es aún más delicado. ¿Por qué? Porque los músicos muchas veces son, he conocido tres tipos de músicos, ¿no? Lo que no saben tocar, pero quieren participar en el Ministerio de Alabanza, entonces los tienen ahí en el grupo, pero obviamente están aprendiendo. Lo que ya tienen experiencia y son buenos músicos, y lo que prácticamente lo que van de un instrumento para el otro, ¿no? Y por eso es que ahí es donde entra el rol del director de alabanza, Claro. porque el director de alabanza debe saber dónde es que ese joven, ese talento puede funcionar bien. ¿Para qué? Para que pueda ser un buen músico. Ujú. Porque el hecho de que yo me traslade un instrumento y se llama, eh, vulgarmente le podemos decir que está probando todos los instrumentos, el que mejor le salga, ahí me quedo, Ujú. pero no es así, porque ahí entra el rol del director de alabanza diciendo que yo te quiero en esto, en este instrumento. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia necesaria para guiar. Claro, sí, porque obviamente n- em, no soy contrario al hecho que, por ejemplo, personas menores con 12, 13 años entran al Ministerio de Alabanza. No soy contrario porque sería hipócrita, porque yo he entrado a esa edad al Ministerio de Alabanza. Em, pero como decíamos en el episodio anterior, hay que saber elegir. Hay que saber elegir, porque poner a un niño adentro del Ministerio de Alabanza por
cuánto puede ser bonito, ¿no? Ver a un pequeño joven, ¿no? A un adolescente que al lado del Señor puede ser muy estresante. Por eso están estos roles, Claro. porque ahora vemos qué tan importante es lo de los roles que hablamos, porque cada uno debe tener la experiencia necesaria para saber guiar a un joven, a un adolescente, a un niño, Claro. porque no podemos cargar a un niño en algo en el cual después le vamos a poner una carga en el cual él no va a poder sobrellevar. Claro, Entonces, sí. por eso es que tenemos que tener esa experiencia para poder hacer que ese niño crezca de la mejor manera posible en la música. Ujú. Sí, porque obviamente como que muchas veces no se le da la importancia suficiente al ministro de alabanza, entonces como que se piensa que, ok, bueno, vamos a poner a un niño a tocar, que aprenda, etcétera, etcétera, y no va a sentir el peso, ¿no? Pero cuando uno ya tiene un poco más de experiencia, ¿no? Eh, podemos ver cuánto complicado ya se hace a nivel organizativo con los ensayos, con los eventos, con las salidas, con los cultos, cuánto se puede hacer pesado a nivel, a nivel cotidiano, ¿no? Porque obviamente tenemos también otras cosas que hacer en la vida, ¿no? Que por eso es que se necesita que estos roles cumplan su función de la mejor manera, para que cada uno pueda entender de que es complicado, pero no es difícil. Claro, sí. Todo depende de cómo funcionen todos estos roles Ujú. para que todo el Ministerio de Alabanza pueda manejarse de la mejor manera posible. Sí, porque, como decía, obviamente no soy contrario al hecho que alguien entre a una edad muy joven, pero se tiene que, como decías, se tiene que hacerlo crecer de la manera correcta. Por- Claro, porque como vemos y como hemos visto, la función del coordinador es que haya normas y debe haber dentro de estas normas, debe haber la edad suficiente para que un niño o un adolescente pueda, cuáles serían los requisitos para que él pueda integrar Ujú. un ministerio de alabanza. O sea, a ver, vamos a ver, ¿no? Yo voy a dar mi opinión sobre cuál sería la edad correcta y después vamos a escuchar la tuya y después vamos a ver más o menos si estamos en la misma onda. Entonces yo pienso que la edad correcta sería, em, entonces, sería entre los 14 y 15. Sería ya La, una edad más o menos. la edad correcta para que un adolescente pueda entrar al ministerio de alabanza. Sí. La edad correcta, con la experiencia que yo tengo, la edad correcta para que él, para que pueda integrar a un ministerio de alabanza con Ujú. estos 3, 4 roles que hemos hablado, sería 18 años. 18 años. Bueno, sí tiene sentido, ¿no? Porque o sea, yo he crecido de una manera diferente, ¿no? Donde ya de repente veían jóvenes, los agarraban, ¿no? Los jóvenes y nos decían, te toquen, ¿no? Entonces, en mi mente yo decía, bueno, 14, 15 puede ser correcto. Pero pienso que ahorita reflexionando lo mejor, pienso que 18, ¿no? Ya donde uno ya, bueno, aquí en Europa ya 18 ya es la mayoría de edad, donde ya uno tiene más conciencia de cuáles son las responsabilidades que uno puede tener. ¿Por qué decía o por qué yo digo 18? Porque es una edad en la cual ya tiene un nivel de educación bíblico, Ujú. tiene responsabilidades. No es que él, siendo un adolescente, no lo tenga, simplemente que como ya acá en Europa es mayor de edad, entonces tiene la facilidad para poder moverse solo. Ah, sí, Cuando es es verdad. menor, hay que pedir permiso a sus padres, hay Es que verdad. recogerlo a su casa, hay que Sí. llevarlos, hay que hacer una serie de cosas que si nosotros entramos directamente a un ministerio de alabanza, eso muchas veces crea otra responsabilidad.
pasamos ya a la otra al otro rol. Bueno, rol sí, entre muchas comillas, pero integrante, ¿no? Del Ministerio de Alabanza, son los coros, el coro, ¿no? El coro donde obviamente estamos hablando de primera voz y de los coros en generales, donde pienso yo que la voz, ¿no? Tiene lugar esencial adentro de la adoración, de la alabanza. Y entonces, hablando de requisitos, pienso yo que obviamente el discurso, cuando ya estamos en el Ministerio de Alabanza, ¿no? El discurso no sé cantar, pero lo hago para Dios, ya como que cae, ¿no? O sea, no tendría que haber ese discurso. No, por eso es que quien guía, quien está dentro de un rol importante, debe conocer que todos los que forman parte de un ministerio de alabanza tengan que tener un requisito principal para formar parte de un ministerio, Ujú. como por ejemplo son saber tocar un instrumento, saber cantar. Claro, No es que después cuando yo esté dentro del ministerio de alabanza, yo no canto bien, pero lo hacemos para Dios, no es correcto. claro. Por eso se llama ministerio de alabanza, porque debemos eh, ver los talentos que hay en la iglesia y llamarlos, no esperar que los jóvenes, los adolescentes, se acerquen. Como líderes que somos, tenemos que buscar esos talentos y llamarlos, porque de lo contrario, ¿cuál es nuestra función? Claro, sí. Obviamente sobre el hecho de, porque muchas veces se acerca la gente, ¿no? Se acercan los jóvenes, o se acerca muchas veces también lo que son las madres o los padres, dicen, quisiera que mi hijo estuviera en el Ministerio de Alabanza, ¿por qué no puede estar? Etcétera, etcétera. Entonces, se crea una situación medio incómoda, ¿no? Porque obviamente uno no le puede decir, eh, no, aceptamos solo gente que sabe tocar, porque obviamente es la realidad, pero también suena como un poco arrogante, ¿no? Muchas veces. Pero tenemos que entender que no es tanto el hecho de ser arrogante, pero es tanto el hecho de que se tienen que hacer las cosas bien, Gabito. Por eso es que los roles deben funcionar de la mejor manera posible, porque cuando se forma un ministerio de alabanza, muchas veces nos concentramos en que debería ser ese, Ujú. pero no nos damos cuenta que aún nosotros debemos tener mucho más visión. Por eso hay niños, por eso hay adolescentes, en el cual deberían, una iglesia ya formada debería tener siempre la visión de poder formar más Claro. músicos. Sí, a eso quería llegar yo también, porque pienso yo que es una cosa en la cual la mayoría de las iglesias fallan, ¿no? En eso, porque em, todos piensan que se aprende haciendo, ¿no? Ese es el clásico discurso, se aprende solamente haciendo. Pienso yo que la Biblia menciona de cómo muchas veces la vida espiritual sea como una guerra, ¿no? Una guerra, se menciona de cómo somos soldados, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho aplicarlo adentro de lo que es el Ministerio de Alabanza, porque porque yo no voy a ir a la guerra si no estoy preparado, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en un ministerio de alabanza, donde ya subentran cosas como las administraciones, los ayunos, las oraciones, una preparación espiritual muy fuerte que se necesita para que se mueva el Espíritu Santo adentro de la congregación, no podemos traer personas que no están preparadas. Por eso, como decías vos, la iglesia tiene que ocuparse de hacer crecer a lo que son niños, lo que son jóvenes, para que estén preparados ya para subir a lo que es el ministro de alabanza un día, ¿no? Pero el error que se hace muchas veces es directamente botarlos o meterlos, mejor dicho, en el campo de batalla y que aprendan. Ese es el error de la mayoría de las iglesias, porque muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente, Claro. porque dejamos a un lado
que ahora vivimos en la gracia y que ahora cualquiera puede subir. Y nos hemos olvidado que en el Antiguo Testamento Dios mismo escogió a los levitas. Sí. Por eso es que tenemos que tener el cuidado necesario para saber quién Sí. debe y quién no. Sí, por eso comenzamos, como hemos dicho por todo el episodio, subentra mucho la parte de que la coordinación, ¿no? Y coordinación que tiene que trabajar obviamente con los líderes y ¿cómo se llama? Con el director de alabanza, ¿no? Porque son las tres partes principales. El director se ocupa de la parte administrativa, el líder de la parte espiritual y el director de la parte musical. Por eso es que estos tres roles trabajan casi juntos, Sí. porque depende de estos tres roles para que el grupo, el ministerio de alabanza pueda funcionar. Ujú. Y obviamente que el pastor toma las decisiones. Claro, obviamente el pastor es el que da la última batuta sobre él no sube, él sí sube, obviamente. Pero sí, es importante trabajar bien, escoger bien las personas, entender bien también cuál es la diferencia entre un ministerio de alabanza y un grupo de música, que son dos cosas diferentes. Sí, porque ese es otro error que se comete en las iglesias, porque creemos que tres muchachos que cantan ya es un ministerio de alabanza, no, no es así. Y tenemos que saber la diferencia entre un ministerio de alabanza. Un ministerio de alabanza trabaja de esta forma de la cual hemos hablado, con su coordinador, con su eh, director de alabanza, con la persona que están indicadas para hacer estas tres funciones. Claro. Y cuando se habla de un grupo, de una banda musical, Ujú. eso es muy diferente. Sí. Por eso es que ahora una banda es más formada por músicos con ya una experiencia, casi un nivel más superior, se puede decir. Sí, porque esencialmente un ministerio de alabanza no es como casi aprender a hacer el trabajo que ya un grupo musical ya sabe hacer. O sea, tienen la experiencia, un conocimiento, como decías, tan alto que pueden ser autónomos. Sí, porque la mayoría de los que forman una banda, un grupo musical, son personas que han pasado por un ministerio de alabanza. Claro. Y por eso se dice que tienen la madurez necesaria para poder eh, formar parte de una banda musical, de un grupo musical. ¿Por qué? Porque ya ahí depende de uno mismo, Claro. depende de tu ayuno, depende de tu comunión, depende de tu entrega, depende de tu práctica en la casa, depende de cuánto has aprendido en ese tiempo necesario cuando estuvimos en un ministerio de alabanza. Claro, sí, porque se ve muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, grupos como Miel San Marco, Grupo Grace, Grupo Monte Santo, ¿no? Lo confundimos muchas veces pensando que podemos inspirarnos a cómo trabajan ellos, pero em, antes tenemos que aprender a cómo funciona un ministerio de alabanza, porque lo que son Miel San Marco y lo que he mencionado anteriormente, esos son grupos que tienen un modo de trabajar muy diferente que si no se tiene cuidado se pueden hacer muchos daños. Por eso es que se necesita, como decimos, como dijimos, personas ya maduras Claro. espiritualmente, porque cuando se trabaja con una banda o un grupo musical, como dijimos, son personas que ya han pasado por un ministerio de alabanza Sí. y que cuando llegan a un grupo se dice casi se trabaja autónomo. Sí. Sí, porque obviamente no estamos diciendo que en un grupo musical ya no se ora, ya no se ayuna. Obviamente siempre hay ¿cómo se llama? Siempre hay, sí, obviamente no estamos diciendo que no se ora, que no se ayuna. Obviamente siempre hay lo que es la base, ¿no? Obviamente de lo que son los ayunos grupales, etcétera, etcétera, un modo de trabajar juntos, de convivir.
pero como decíamos, hay un nivel de autonomía más alto, donde en un ministerio de alabanza el líder tiene que siempre estar tratando de ver si los integrantes están haciendo sus deberes, prácticamente. Sí, así es, porque como dijimos, una banda, un grupo musical es un nivel un poco más alto, porque cada uno representa lo que ha aprendido Sí. en un ministerio de alabanza, porque ahí es el ministerio de alabanza, podemos decirle, es una escuela para llegar a un Ujú. grupo musical cristiano, porque ahí mucho depende de uno mismo. Ahí ya nadie nos obliga a ayunar, Claro, nadie nos obliga a practicar, pero tenemos que hacer todo conforme se planifica. claro. Y dentro de esa planificación, obviamente, hay ayunos, hay oraciones, hay toda una serie de cosas espirituales en el cual ya no, en un grupo musical ya no hay coordinación, ya no hay esto, ya no hay de lo que hemos hablado. Em, Obviamente las metas de Ministerio de Alabanza y de grupo musical son un poco diferentes, ¿no? Muy diferente, Sí, muy diferente porque el ministerio de alabanza, como dijimos, es algo más de iglesia, sí. para ministrar a la congregación, para ministrar a un pueblo, para ministrar todo algo que ya preparamos durante un tiempo necesario. Ujú. Un grupo musical, una banda musical, está mucho más preparada para poder ministrar un evento musical, Claro. una conferencia musical, como dijimos o como se dice, un concierto, decimos así. Sí, sí, siempre hay un orden donde vemos, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, el gran ejemplo siempre va a ser Miel San Marcos, ¿no? Em, o el grupo de Marco Barriento, ¿no? Marco Barriento es alguien que utiliza mucho lo que son los espontáneos y la oración profética, de que quizá hablaremos un día, pero, o sea, a donde en la iglesia, ¿no? Donde ya se ministra de una cierta manera, ¿no? Donde se ministra de una manera un poco más diferente, ¿no? A lo que es la manera de la que hace ya un grupo musical. ¿Por qué? Porque no, el grupo musical, cuando sale un evento, no conoce a la congregación. El ministerio de alabanza conoce ya la congregación. Obviamente siempre hay los casos donde llega alguien nuevo, etcétera, etcétera, pero eso ya es un caso aparte. Pero en la mayoría de las veces el ministerio de alabanza conoce a la congregación, entonces se hace una administración diferente. Sí, porque como decimos, el ministerio de alabanza canta alabanzas más congregacionales, Sí. canta para un pueblo que ya lo conoce, como dijimos, que la función principal es llevar a este grupo, a esta congregación a la adoración. Claro. Y obviamente, como es un ministerio de alabanza, se debe cantar alabanzas congregacionales. Y, por ejemplo, ya para ir terminando, ¿no? O sea, nosotros vemos la mayoría de las veces Miel San Marcos que canta en los conciertos, ¿no? Y en los conciertos ellos cantan su música, pero cuando ya Miel San Marcos llega a lo que son las congregaciones, es rara, son raras las veces que Miel San Marcos canta su propia música dentro de una congregación. Muchas veces pueden buscarlo en YouTube. Cuando Miel San Marcos va a una congregación, ellos cantan sobre todo canciones congregacionales, de las que son, podemos decirle, de la vieja escuela. Tu fidelidad, aleluya, yo te busco, ¿no? Así es, porque esa es la función siempre que nunca no vamos a poder olvidar de lo que nosotros aprendimos en un ministerio de alabanza, que es llevar a una congregación a la adoración, porque esa es la función de un ministerio de alabanza. Así que ya, con esto terminamos otro episodio de Peña de Rep. Entonces, recordándole siempre de que esto es simplemente em, uno de los tantos métodos en los que se puede trabajar. No existe manera correcta, no existe manera equivocada, no existe la mejor manera que siempre le va a dar el mejor resultado, pero
siempre recomiendo que se agarre de lo que piensa que le puede ayudar más. Sí, porque es importante que en la iglesia, en toda congregación haya un orden Claro, eso y siempre es lo eso esencial. depende de cómo se trabaja. Entonces, por Sí, eso es que ningún método es, como decimos, este método es el verdadero, no. Cada uno tendrá su método, sí, pero hagámoslo siempre de la mejor manera posible para agradar a Dios, porque no nos olvidemos que Él es sobre todas las cosas. claro. Así que gracias otra vez a nuestro pastor y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Así que suscríbanse, pongan me gusta, comenten, compartan todo lo que se tiene que hacer supuestamente en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio con Cosas de Músico número 2. Y gracias y Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga.